Y volviendo a la muerte de los irmandiños, ya el aspecto, perdón, a la muerte de los señores, los irmandiños murieron todos en la cama, afortunadamente, pues el aspecto racional que tiene este comportamiento atávico, etcétera, de asesinatos colectivos de señores. Allí hay catarsis, pero también hay cálculo racional. Por ejemplo, en el caso de la muerte del canónigo, tienen localizados a los asesinos, dice, todos cuatro, no dan los nombres en el documento, juntamente con sus armas fueron a por él y lo mataron. Ya decía que en este caso también hay una autoría popular, pero hay una mano señorial detrás, que es la casa del conde de Benavente, los Pimentel, que empujan a escuderos y unos vasallos del propio Pimentel a que, no sabemos el motivo exacto, asesinaran al canónigo de Santiago de Compostela. Es el segundo caso de vasallos contrarios que matan a un señor, ¿no? Bueno, en general, la muerte del señor no anula el sistema social contra el que se rebelan los partidarios, los participantes en la revuelta, pero sí, ellos lo sabían, muerto el mal señor, lo habitual es que venga un señor mejor. Y eso lo sabía, y eso de alguna manera está ahí. No todo es espontaneidad y ritos, en fin, que se pierden en la noche de los tiempos. Ellos sabían que matando a un señor maligno, pues el próximo que vendría, pues ya se andaría con más cuidado y lo tratarían mejor. Bueno, entre estos asesinatos, entre unos y otros, se produce el paréntesis del reino irmandiño de Galicia, entre 1466 y 69, con dos características, vuelvo a repetir, una revuelta antiseñorial victoriosa, muy radical. El cura irmandiño Ruy Vázquez, en plena revuelta, escribía de que los señores quedaron, por culpa de sus pecados, sin tierras y sin vasallos, desnudos como vinieron al mundo. Por lo tanto, es una revuelta antiseñorial muy radical, etcétera. Y, curiosamente, durante esos 2 años de poder irmandiño no encontramos ni un solo caso de asesinato de señores bajo la autoridad, cuando Galicia estaba bajo la autoridad de la Xunta General del Reino de Galicia, porque el caso de la condesa Santa Marta tiene lugar un año después, cuando la Xunta irmandiña ya no existía y por lo tanto los irmandiños de Ribadavia, los que habían participado en la revuelta irmandiña de Ribadavia, estaban a su aire, no estaban bajo la disciplina de la Santa Hermandad, que generó una red muy tupida que llegaba a todas las parroquias, a todos los concejos y a todas las diócesis, y una estructura que no funcionaba verticalmente, pero que sí estaba pues un poco animada por ese hálito de justicia, paz y seguridad para el reino, claro, naturalmente animada por sus dirigentes, tanto urbanos como rurales, ¿no? Y aquí llegamos al pacifismo irmandiño, y casi solo les voy a dejar hablar a ellos, ¿no? Utilizo como fuentes, en primer lugar, el pleito de Tavera Fonseca, unas 204 declaraciones verbales para un pleito por las fortalezas del arzobispado de Santiago, entre un arzobispo saliente y un arzobispo entrante, donde hablan, pues la mayor parte de los que hablan son testigos directos de la revuelta, bien protagonistas o testigos visuales. Después hay un tercer sector que simplemente oyeron hablar de la revuelta, en fin, en su casa, ¿no? Es 60 años después, tampoco es mucho tiempo, estaba muy fresco el recuerdo y tenía unas características muy colectivas, porque en la forma de argumentar se repiten de un lugar a otro de Galicia. Obviamente los testigos son mayoritariamente populares, aunque hay también pues, sectores urbanos, rurales, burguesía, pequeños hidalgos y algún noble medio, etc. Utilizaré esto como fuente principal y para efectos de comparar y confirmar también las crónicas de Enrique IV y de los reyes católicos. Aparece en estas fuentes una visión bipartita. Entendían que el mundo tenía en esos momentos
estaba sujeto a la siguiente subdivisión: el tiempo de la paz y el tiempo de la guerra. El tiempo de la paz es cuando gobierna la Santa Hermandad, y el tiempo de la guerra, antes y después de la Santa Hermandad, es cuando gobiernan los caballeros. Del tiempo de los caballeros, que es el tiempo de la guerra, y donde están haciendo mención continua a lo frecuente de la muerte, los males, los delitos, todas connotaciones negativas, dice un testigo: las hermandades se levantaron en los tiempos rotos y de guerra que entonces había. Rotos, pues eso, la falta de unidad, lo que diríamos fracturas sociales, ¿no? Otro, como causa del levantamiento de la Santa Hermandad, se levantaron por las guerras que había entre los caballeros, por las guerras y robos y fuerzas y otros males, vinculando la guerra con la delincuencia de origen señorial, que estaba muy generalizada. Otro testigo decía: había muchas guerras, muchos alborotos y guerras y muertes de hombres y robos, y que no había justicia. Antes aparece continuamente vinculado al tema de la guerra y de la falta de justicia. Otro: con las dichas guerras los labradores pasaban mal. El componente sociológico mayoritario de las milicias irmandiñas eran campesinos, y el lugar donde estaban ubicadas las fortalezas que se derrocaron, pues en su inmensa mayoría era también el mundo rural. Entonces, con las dichas guerras los labradores pasaban mal. Los cronistas confirman esto y justifican la justeza de esta revuelta. Galíndez de Carvajal, en la crónica de Enrique IV, hablando del reino de Galicia y de otros lugares de la corona de Castilla, pues ataca las guerras particulares, como le llama, y la muy grande efusión de sangre, y dice: tantos robos, tantas guerras. Fernando de Pulgar, en la crónica de los Reyes Católicos, Fernando de Pulgar fue secretario de Enrique IV y era muy amigo de los irmandiños. No sé qué grado de relación personal, pero, digamos, la sintonía mental era absoluta, porque él fue el que redactó un documento que firmó Enrique IV el 6 de julio de 1467, cuando la revuelta contra las fortalezas llevaba ya pues 2 meses, etcétera. Él le hizo firmar a Enrique IV un documento autorizando, dando por bueno los derrocamientos que ya habían hecho los irmandiños, y ordenando a los alcaldes de las fortalezas que estaban cercadas que las cediesen a la Santa Hermandad, sabiendo que la Santa Hermandad estaba derrocándolas todas. Eso fue un apoyo muy importante un poco a todo lo pasado, y jugó un papel muy grande Fernando de Pulgar a la hora de redactar ese documento, que por fortuna es una de las cartas favorables a la Santa Hermandad del Reino de Galicia de Enrique IV, que se conserva, la única. Y bueno, confirma lo que dicen los testigos del pleito de Tavera Fonseca. Y Fernando de Pulgar podía ser uno de sus testigos, porque habla como ellos, dice, pero claro, de una manera como letrado, más, en fin, más literaria y más erudita. Dice: habla del Reino de Galicia, por causa de la guerra crecieron los tiranos y los robadores en tanto número, que si la guerra de aquella manera durara, todo aquel reino fuera destruido y despoblado. Eso es después de la hermandad. O sea que, si no fuera por el levantamiento irmandiño, el Reino de Galicia hubiera sido destruido y despoblado. O sea que la revuelta irmandiña salvó el Reino de Galicia, y que es con todo el aval que suponía por parte de la Cancillería de Enrique IV, que, como sabéis, en este momento estaba en plena guerra civil con el príncipe Alfonso, y le venía muy bien el apoyo político más que militar, que no hubo, de que la Santa Hermandad del Reino de Galicia le prestaba contra la nobleza de Castilla partidaria del príncipe Alfonso. Pero bueno, eso es la parte más política del tema. En otro lugar de la crónica de Fernando de Pulgar dice algo ya más filosófico, dice: la vida sin paz no es vida. Y estamos ya en el Renacimiento, pues muy cerca ya del humanismo, y pues eso, un letrado que conectaba muy bien con la revuelta de los irmandiños, aunque después otras veces en las crónicas aparecen que cometieron excesos. En este caso no es la opinión de Galíndez de Carvajal, y menos de Fernando de Pulgar.
Después del tiempo de los caballeros y de la guerra viene el tiempo de los hermanos y de la paz. Digo hermanos porque irmandiños es una palabra que se inventó la historiografía galleguista a principios del siglo XX, galleguizando el término hermandinos, pero entre ellos se hablaban de hermanos, Bueno, y los irmandiños, estamos hablando hoy, en Galicia son conocidos como irmandiños, pues por ejemplo, los testigos, uno, distinguía la guerra de la hermandad, o sea, claro, el tiempo de la guerra, el tiempo de la paz, y el tiempo de la paz es el tiempo de la hermandad. Ahora dice, el tiempo de las guerras y hermandad. Hablaba del periodo cronológico donde se dieron las guerras y se dio la hermandad como un fenómeno distinto, ya veremos que contrapuesto a la guerra, ¿no? A pesar de que hicieron la guerra, la hermandad contra los señores, ahí está la complejidad, ¿no? La hermandad era para seguir los malhechores y ladrones y robadores y tener la tierra en paz. Bueno, todas las hermandades del siglo XIII se constituyen con permiso, con autorización real, para en momentos de convulsiones, de minoría de edad, de guerras, etcétera, que las ciudades pudieran mantener el orden público, ¿no? Pasa que aquí, desde el momento que pensaban que los que alteraban el orden público eran los señores, caballeros y prelados, pues se transformaron la hermandad en un instrumento revolucionario, si el término puede emplearse para el siglo XV, ¿no? Entonces, bueno, pues la hermandad está para perseguir malhechores y ladrones y robadores y tener la tierra en paz, considerando que quienes impedían la paz eran los malhechores y ladrones en otros lugares. Dicen que los malhechores eran los caballeros del reino, para justificar esa conexión entre la lucha por la justicia, la paz y la seguridad y la orientación de mucha radicalidad antiseñorial que tuvo la revuelta. Otros, ya hablando en primera persona del plural, lo hacían los propios testigos que participaron en la revuelta o que fueran sus descendientes, decía, lo hacían por mandato del rey don Enrique en nombre por pacificar el dicho reino de Galicia e quitar los robos e males. Esto es una constante, siempre dicen que lo hacían en nombre del rey Enrique, hay parte de verdad, pero muchas de las cosas que hicieron, las hicieron por su propia cuenta, entre otras cosas desobedeciendo, por ejemplo, órdenes de Enrique IV, diciendo que respetasen las fortalezas de amigos, caballeros de nobles gallegos que eran amigos suyos, que lo estaban apoyando en la guerra civil en Castilla, pero no le hicieron caso. Y muy, como diría José María Monsalvo, muy a la gallega, obedecían y no cumplían, y entonces se hacían así los locos, e igual destruían las fortalezas de los señores que eran amigos del propio rey Enrique IV, y también de dirigentes irmandiños nobles que apoyaron la revuelta. En eso no tuvieron perdón. Ahí es donde se ve el motor popular que tiene la revuelta, porque fueron más allá en eso de la caída de las fortalezas de lo que se podía esperar, no hicieron excepción ninguna, ¿no? En ese sentido. Y de hecho, pues eso, algunos de los nobles, como el comendador de Porto Marín, Suero Noguerol, también, bueno, él se dejó que le derrocaran la fortaleza porque se consideraban que eran nidos de malhechores y que para que hubiera paz en el reino había que destruir todas las fortalezas. Otro, también hablando en primera persona del plural, después de que hicieron lo susodicho, derrocar las fortalezas, el reino se asosegó y dejaron de andar en ella. Bueno, quiere decir que se desmovilizaron las milicias irmandiñas, nunca del todo, porque hubo momentos que hubo que volver a formar los ejércitos. Pero bueno, de todas maneras, queda claro que hicieron la guerra contra los señores para conquistar la paz. Y una vez que se consiguió la paz, los ejércitos pues se volvieron cada uno a sus tareas. Bueno, ellos lo tenían claro, los testigos del pleito de Tavera Fonseca. Dicen que la hermandad derrocaba por el bien y el sosiego del reino
e por quitar los robos, e porque era servicio de Dios y de la corona real, e por la pacificación del reino. Y es un discurso homogéneo en la mayor parte de las declaraciones de los testigos del pleito Tavera Fonseca, lo cual les daba legitimidad, justificación y explica la participación de la gran mayoría de la sociedad gallega, con la excepción de la oligarquía nobiliaria, en la revuelta de los irmandiños, y el porqué también de la justificación de la mayor parte de la Iglesia y del rey Enrique. Bueno, esta paz en Mandiña durante 2 años fue muy efectiva. ¿Cómo no iba a serlo? No había elementos de arquitectura militar peligrosos, estaban todos por los suelos, había un único ejército, que era el ejército de las diferentes hermandades por Dios. Realmente hubo 3, en el norte, uno en el norte, otro en el centro y otro en el sur, y que se reunían cuando hacía falta, un tiempo más o menos corto, etcétera. Y claro, en ese sentido, pues no extraña que fuera una inspiración para los reyes católicos para cómo implantar la paz, la pacificación, en este caso del Reino de Galicia, pero también de la propia corona. Pero ni siquiera en la época de los reyes católicos, al menos en Galicia, hubo tanta paz como con los irmandiños. Los reyes católicos mantuvieron el enfrentamiento con las diferentes casas nobiliarias, se resistían a la orden de dejar Galicia e ir a la corte, incluso con el arzobispo de Santiago Fonseca tuvo muchos problemas, con el conde de Lemos. Sin embargo, en la época de Irmandiña todo eso nada, porque los señores más recalcitrantes habían huido de Galicia, perseguidos en algunos casos por los irmandiños, como el caso del conde de Lemos, y en otros casos estaban en el exilio interior, por ahí más o menos soportaban su presencia, pero no tenían poder ninguno. Justicia, paz y seguridad era su lema, iban juntas siempre, y era la reivindicación principal y primera de la revuelta, el factor detonante para que estallara la insurrección, y detrás fue el sentimiento antifortaleza y antiseñorial. Por lo tanto, estamos en el fin de la Edad Media, no deja de ser una manifestación de carácter popular, de unos nuevos valores que están emergiendo. Se vive de una manera irreversible la ruptura del equilibrio del sistema de los 3 órdenes, los defensores pasan a ser los agresores, y después los pregadores y los laboradores pues son los que levantan la bandera de la paz, y surge un humanismo que, lo interesante respecto de otras fuentes más cultas, es que en el caso de Galicia es un humanismo popular muy convergente con el humanismo de los letrados cortesano, y que de todas maneras, claro, no era tan radical como en el caso de Erasmo era crítico incluso con la Guerra Santa. Sin embargo, los irmandiños hacen la Guerra Santa contra los señores para tener la paz. Y claro, el filósofo en ese caso decía que ni siquiera, y no valoró, como sabemos, en su tiempo, ni siquiera las cruzadas. Estrategias de paz de los irmandiños concretas. En el inicio de la revuelta pasan de la paz a las armas y de las armas a la paz de una manera natural, sin grandes problemas. Fijaros lo que dice uno: no salían de sus casas ni a cavar las viñas, ni ir fuera, hasta Malrata, según los criterios de la Academia Española actual, ni ir fuera sin ir bien acompañados y armados. No podían ir a ningún sitio, ni a trabajar en el campo, ni salir de la ciudad, sino iban bien acompañados y armados. Estaban en una fase previa de inminencia de una revuelta, de donde pues la última gota ya había rebosado muchos vasos, etcétera, y en una situación de autodefensa, y teniendo pues siempre pues las armas con ellos o cerca, ¿no? Después estalla la insurrección, y la insurrección provoca una guerra, claro, que era contra lo que se levantaban, por lo cual quiere decir que estamos, digamos, en el marco de eso de la Guerra Santa, porque otra cosa que no entra en el tema de hoy es que tiene una dimensión en la revuelta irmandiña y religiosa muy, muy fuerte. Lo de Santa Hermandad era algo que estaba muy arraigado, ¿no?, en la gente. Dice otro testigo: la gente común de las tierras llanas andaban en guerras de unas partes a otras y no trabajaban.
Esa es otra que en otras declaraciones insiste, de que los campesinos, bueno, pues estaban asediando fortalezas. Al principio las batallas contra los señores que se resistieron a la Santa Hermandad, y la cosecha del año 1467 se perdió. Hay más datos por otro lado, pensaban que perdían la cosecha pero ganaban un futuro. Muy difícil saber qué tipo de futuro. De momento se deshacían de los señores que tan mal les trataban, ¿no? No iban a ser, es difícil ya saber más que en el plano de la hipótesis qué más pensaban, más allá de eso, más allá de vivir sin señores, que eso es lo que en la práctica sabemos querían, y lo consiguieron por lo menos durante 2 años. Bueno, en esa guerra inicial sobre la que se funda el poder irmandiño, pues como igual que en las guerras interseñoriales, hay muertos, hay heridos, hay huidos, hay presos, y parece que es un giro muy fuerte pasar de esas confrontaciones militares a la paz pura y dura, renunciando a la venganza contra los señores derrotados y sus familias, ¿no? Pero bueno, yo creo que puede parecer difícil de entender, pero quizá no lo sea tanto, porque uno, si lo analiza desde el origen del feudalismo, ya aparece como contrapunto la idea de treguas y paz de Dios, etcétera, y que incluso en las guerras más descarnadas entre señores, incluso con el Islam, hay treguas, y siempre se está en lo que yo decía al principio, en esa dialéctica de guerra y paz, ¿no? Bueno, en fin, la paz forma parte de la finalidad de la revuelta, con la ambición de vivir en justicia y en seguridad y poder ir por los caminos, y sobre todo forma parte de la legitimidad de la revuelta, que venía de lo que ellos llaman, era servicio, la hermandad, y por lo tanto sus obras era servicio de Dios y de la corona real, y eso lo supieron hacer muy bien. Asaltaban las fortalezas gritando viva el rey, y yo, una de las cosas que estudié es que solamente una pequeña minoría, una élite urbana y rural, sabían el nombre del rey, que le llamaban Don Enrique. El resto ni sabían, decían el rey. Era una figura imaginaria, el rey, y el rey justiciero que ellos imaginaban o que ellos deseaban, pero que les animaba también, era también motor de la revuelta, y sobre todo era un factor de legitimación fundamental, ¿no? Bueno, finalmente el pacifismo de los irmandiños fue un medio exitoso para quitarle el poder a la nobleza violenta de origen trastámara, ¿no? Este pacifismo tiene una parte consciente y una parte inconsciente. Y entonces la parte consciente queda muy bien retratada para un historiador de las mentalidades en una escena que aparece en una declaración verbal de un testigo, ¿no? Está hablando de una conversación, un diálogo en un ámbito local, y donde los que están por la hermandad, yo creo que eran alcaldes irmandiños populares, por lo que se deduce, no hay grandes dirigentes, ¿no?, que lo sabía toda la estructura, ¿no? Entonces, dice el testigo de lo que hoy llamamos los irmandiños: encerraban a los caballeros en los monasterios. Es un dato, en fin, no nos sorprende, pero lógico, primero porque la Iglesia aseguraba que era inviolable, y los monasterios en general no jugaron un papel activo, pero fueron más favorables y se beneficiaron de la revuelta hermandiña, que le devolvió muchas tierras usurpadas por los señores laicos, ¿no? Y también era un lugar de penitencia, es decir, yo creo que tenía ese doble sentido, justamente por lo que se dice en esta conversación, de que aprovecharan para rezar y para reflexionar sobre su vida, diríamos, o sea, por parte de los señores, ¿no? Encerraban a los caballeros en un monasterio, que los caballeros hablaban a los de la hermandad con el bonete en la mano, el gorro, con el bonete en la mano, llamándoles de Mercedes. Bueno, aquí ya es donde se ve la sorna y la burla, que era que el señor se sacara el bonete y en la mano y tratara a los dirigentes irmandiños, si es una zona rural, probablemente estadísticamente campesinos, fundamentalmente, ¿no?,
y le dice que, bueno, no sé, cuál era el motivo de la conversación, pero les llaman de Mercedes y muestran algo así como, se muestran en actitud de servidumbre, ¿no? hacia la nueva autoridad de la Santa Hermandad. Y a los de la hermandad le contestan, pero dice los de la hermandad le llamaban tú e cubre teu bonete. Bueno, a veces estas declaraciones están hechas en gallego y los escribanos las transcriben a castellano. En general, bien, son completas, no las resumen, y a veces son gallegos los escribanos, dominan los dos idiomas, bilingüismo amable, diría el señor Feijóo, y entonces, pues a veces aparecen palabras que están en gallego, ¿no? Y le tratan de tú, le contesta de tú al señor y dice, cubre tu cabeza, cubre tu bonete, diciéndoles que les agradeciesen la vida. Ahí es donde se ve que el respetar la vida de los señores derrotados con sus familias y tal era absolutamente consciente. Y respondía a lo que antes decíamos del hijo de la condesa de Santa Marta, que había perdonado a los asesinos de su madre. Aquí son los populares organizados en hermandad los que le perdonan la vida a los señores, que fue una actitud enormemente inteligente como veremos. También hay una parte inconsciente, como estrategia, buena parte inconsciente, pacifista de los propios irmandiños, y es volcar la agresividad contra las piedras, no contra las personas de los señores y sus familias, ¿no? Una especie de transfer de la ira señorial de los caballeros a las fortalezas que aparecen en las denuncias de los testigos del pleito de Tavera Fonseca, aparecen por doquier como nidos de malhechores, ¿no? Entonces, aparecen muchas veces cuando cuentan el derrocamiento, el asalto, el derrocamiento, y que la idea de ellos era, y lo conseguían, no dejar piedra sobre piedra, ¿no? O sea, una especie de violencia también excedida, de sobreviolencia, pero en este caso sobre las piedras. A la hora de echar abajo las fortalezas, la mayor parte de las veces utilizaban los maestros canteros, la gente que los había construido. A veces, en algún caso, algún concejo pagó a maestros canteros para que organizaran la demolición, pero en otros se hizo de manera apresurada, sobre todo después del asalto de la fortaleza, ¿no? Entonces les caían, por falta de experiencia, las piedras encima de las personas y les rompían las piernas. Y un testigo decía que los carros iban a buscarlos, a los heridos, por la caída de las piedras, por derrocarlos de una manera tan apresurada. O sea, era una urgencia catártica de derrocar las fortalezas y toda esa violencia que a lo mejor en las Jacquerie o en revueltas de épocas anteriores pues iba contra los caballeros como responsables de todas sus desgracias. En este caso iban contra las piedras. Pero bueno, no nos engañemos, pero hay también una parte racional. Cuando digo que hay una parte racional, probablemente atribuible a esa minoría informada que en el mundo rural y en el mundo urbano sabían el nombre del rey. Y la parte racional es lo siguiente: las fortalezas es la columna vertebral del poder señorial en general y en Galicia en particular, donde se dice que no había jurisdicción, que no hubiera una torre y una fortaleza. Entonces, echándolas abajo, pues bueno, muy difícilmente el sistema feudal, tal como se conoció desde la plena y en la baja Edad Media, difícilmente se iba a reproducir tal como se conoció, tan violento y tan coactivo, ¿no? Porque los señores los matas, que eso es también un poco la experiencia anterior de los propios irmandiños y sus ascendientes, y se reproducen, pero reproducir el sistema de fortalezas se demostró prácticamente imposible, porque era producto pues de varios siglos, ¿no? de construcción, ¿no? Y aunque lo intentaron algunos señores después, realmente fue imposible. De hecho, en Galicia no quedan grandes fortalezas, más que algunas reconstruidas y algunas que quedaron tal como quedaron por los irmandiños, ¿no? Como la Rochaforte en Santiago, las Torres del Oeste, allí en Catoira, donde se hace la fiesta que se llama de los vikingos, ¿no? Entonces, en ese sentido fue la gran victoria irmandiña, derrocar todo el sistema de fortalezas que imposibilitó que se reprodujera el sistema feudal tal como lo habían conocido.
después del fin de las fortalezas pasamos un plazo relativamente breve a la Galicia de los Pazos, que es otra cosa distinta. Entonces, bueno, pues eso, resumir, es muy espectacular cómo respetan los cuerpos de los nobles derrotados, y tan derrotados que medio en broma, medio en serio, se humillan bajando su bonete, inclinan la cerviz delante de los alcaldes irmandiños populares. Realmente no tenían más que el cuerpo, ¿no? Y es porque ya no tenían ni tierra de vasallos, como decía el cura irmandiño Ruy Vázquez, y por lo tanto, si no tenían tierra ni vasallos, no tenían ni jurisdicciones ni rentas. Las jurisdicciones fueron ocupadas por la estructura de la hermandad, desde la parroquia hasta en fin, las cabezas de las diócesis, con el apoyo de los cabildos catedralicios, naturalmente. Y tampoco cobraban las rentas feudales. Se renovaban los foros, pero en principio aparece documentación posterior diciendo que las casas estaban muy empobrecidas, no tenían castillos y llevaban 2 años sin cobrar rentas, las rentas feudales. Entonces, ni tierras, ni vasallos, ni jurisdicciones, ni rentas, y ahora ni hay que añadir, ni fortaleza, ni ejércitos, tenían su cuerpo. Y visto la importancia que tiene la violencia sobre el cuerpo, a la hora de hablar de la violencia medieval y de la violencia antropológica, en general es muy importante. La renuncia a utilizar la violencia contra los cuerpos de la nobleza derrotada es muy importante desde el punto de vista histórico, incluso hasta diríamos humanista, universal, pero también desde el punto de vista práctico. Porque el primer beneficio que supone el renunciar a la venganza sobre los señores derrotados es que afianzan el poder de la Santa Hermandad, consolidan su unidad, que era pluriclasista, no solo había, la mayoría eran campesinos y artesanos, pero la burguesía jugó un papel urbano muy importante en la dirección política del movimiento, los cabildos jugaron un papel muy importante en todo, en financiar la hermandad, en algún caso participaron en un derrocamiento de fortalezas, en algún caso hubo canónigos que fueron diputados en las juntas irmandiñas, entonces, y hubo incluso la casa del marqués de Astorga, que ahí había Pedro Osorio, que era un capitán irmandiño, y Álvaro Pérez Osorio, el marqués de Astorga, de alguna manera apoyaban, pues estaba muy cercano a Enrique IV, etcétera, aunque también con la facilidad de que estaba en Astorga, ¿no? En la Galicia, entonces era como más fácil, ¿no? Al final murió en Galicia, pues intentando disputarle el señorío de Sarriá al conde de Lemos, lo mataron, murió allí, en fin, se supone de una muerte natural, pero no está tan claro. Entonces, en ese sentido, gracias a la renuncia a la venganza, supone unidad, mayor consenso social, facilita el apoyo institucional de la Iglesia y la monarquía. En el caso de la Iglesia, el único que no entraba en el consenso pro-irmandiño era el arzobispo de Santiago, pero a la vuelta, al final de la revuelta, intenta recuperar por las armas Santiago, fracasa, resulta herido incluso, en fin, en ese propio intento, y se reconcilia a través del Concejo de Santiago con los antiguos irmandiños y cierra, digamos, el ciclo del apoyo de la Iglesia a la Santa Hermandad. Enrique IV, pues hasta que muere, sigue estando orgulloso de la hermandad. Se le dice a la ciudad de Betanzos: ¿qué hicisteis en mi nombre para pacificar el reino?, ¿no? Hasta poco antes de morir. Incluso los reyes católicos, en un inicio, pues bueno, también se apoyaron en lo que quedaba de los irmandiños y en el ejemplo irmandiño para instalar pues el Estado que estaban construyendo, moderno, en Galicia. Y la otra cosa que fue muy positiva, fue un beneficio enorme por parte de la estrategia pacifista de los irmandiños en el tiempo que gobernaron, es que no hubo represión. Eso sorprende a todo el mundo, pero es que no hay un solo caso documentado, ¿no? Hay un noble, el señor de Arganza, que jugó un papel en la hermandad en el Bierzo, y que el conde de Lemos, que fue justamente el que más hizo para que no hubiera represión contra los irmandiños, pues lo mató para hacer quedarse con sus tierras, pero parece más una enemistad personal que otra cosa. No hay ni un solo caso. Y sí que hay otra vez una escena
representada en una declaración de pleito de Fonseca. Es el Pardo de Cela, el mariscal Pardo de Cela, que era un noble arribista muy desprestigiado en la época irmandiña y que después fue ajusticiado en 1483 por los reyes católicos, pues un poco porque molestaba a todo el mundo, a la monarquía, a la iglesia, a los vasallos, y como escarmiento para lo que se llamó la doma y castración del reino de Galicia, que decía Zurita, pero que en realidad se trata de la doma y castración de la nobleza de Galicia, lo que quedaba de aquella nobleza levantística, cosa que lograron los reyes católicos apoyándose en el apoyo popular que había conseguido Enrique IV y que heredó de alguna manera Isabel la Católica. Bueno, pues Pardo de Cela le dice al conde de Lemos: señor conde, le dice que hinchiese los carballos con sus vasallos. Carballos son robles. O sea, que colgara a los vasallos de los robles. Y con esa ironía gallega, diríamos, el conde de Lemos, Pedro Álvaro de Osorio, le dice que no había de mantenerse de los carballos, de los robles. Bueno, tiene una segunda